En el otoño de 1942, Stalingrado ya no era una ciudad en el sentido tradicional. Era un laberinto de ruinas, humo y cadáveres. Las calles habían desaparecido, los edificios eran esqueletos calcinados y el Volga se había convertido en la última arteria de vida para una ciudad que se negaba a morir. En medio de ese caos, un lugar concentró una violencia tan intensa que terminó definiendo el destino de toda la batalla, la fábrica Octubre Rojo. No era un palacio, ni una fortaleza medieval, ni un símbolo político evidente. Era una fábrica metalúrgica gigantesca, diseñada para producir acero y armamento pesado. Pero en Stalingrado, la industria se transformó en trinchera. Y Octubre Rojo se convirtió en un infierno cerrado, donde la guerra dejó de medirse en kilómetros y empezó a contarse en metros y en cuerpos. Para Alemania, tomar la fábrica significaba algo más que capturar un complejo industrial. Significaba empujar a los soviéticos definitivamente hacia el Volga, cortar sus rutas de suministro y declarar, al fin, la victoria dentro de la ciudad. Para la Unión Soviética, perderla significaba abrir una herida mortal en la defensa urbana. Octubre Rojo no podía caer. No por orgullo, sino por supervivencia. En ese punto de la batalla, la Luftwaffe ya había hecho su trabajo. Stalingrado había sido bombardeada hasta quedar irreconocible. Paradójicamente, esa destrucción favoreció a los defensores. Las ruinas anulaban la movilidad alemana, rompían las líneas de ataque y convertían cada estructura en una posición defensiva natural. Y la fábrica, con sus naves inmensas, sótanos profundos y maquinaria abandonada, era el escenario perfecto para una guerra sin reglas claras. Las tropas alemanas que avanzaron hacia Octubre Rojo no eran novatas. Eran veteranos endurecidos por campañas relámpago en Europa. Pero Stalingrado no era Francia, ni Polonia. Aquí no había maniobras rápidas ni avances coordinados. Aquí el enemigo estaba a pocos pasos, oculto detrás de una pared, debajo del suelo o al otro lado de una puerta metálica. Los soviéticos entendieron rápidamente el tipo de guerra que se estaba librando. La llamaron Rattenkrieg, la guerra de ratas. Combate cercano, brutal y constante. No se defendían líneas, se defendían habitaciones. No se tomaban edificios, se tomaban escaleras. A veces, un mismo piso cambiaba de manos varias veces en un solo día. En Octubre Rojo, el tiempo perdió sentido. El humo, el polvo y los incendios permanentes oscurecían el cielo incluso a plena luz del día. Muchos combatientes no sabían si era de mañana o de noche. Dormían minutos, no horas. Comían lo que podían. Luchaban casi siempre a corta distancia, donde la puntería, el miedo y el instinto valían más que cualquier doctrina militar. Las unidades soviéticas eran enviadas a la fábrica con órdenes simples y terribles: resistir. No retroceder. Ganar tiempo. Sabían que detrás de ellos estaba el Volga y que cruzarlo de regreso no era una opción. Muchos llegaban sin entrenamiento suficiente, pero con una convicción clara: si la fábrica caía, Stalingrado estaba perdida. Para los alemanes, el avance era una pesadilla constante. Cada nave industrial parecía vacía, hasta que se movía. Disparos desde ventanas rotas, granadas desde pasillos oscuros, ataques repentinos desde sótanos inundados. El enemigo no se mostraba. Aparecía solo para matar y desaparecer otra vez. La superioridad numérica y técnica se diluía en ese entorno cerrado. Octubre Rojo se transformó en un microcosmos de la batalla entera. Todo lo que hacía única y terrible a Stalingrado estaba concentrado ahí. El combate cuerpo a cuerpo, el desgaste psicológico, la imposibilidad de descansar y la certeza de que la muerte podía llegar desde cualquier ángulo, en cualquier segundo. A medida que los alemanes se acercaban al Volga, la lucha se intensificó. No porque hubiera más espacio para avanzar, sino porque ya no quedaba donde retroceder. Los soviéticos defendían líneas imaginarias, marcadas por montones de chatarra, hornos destruidos y vigas retorcidas. Cada metro ganado por los atacantes costaba decenas de vidas. En ese escenario, la fábrica Octubre Rojo dejó de ser solo un objetivo militar. Se convirtió en el lugar donde se decidiría si Stalingrado resistiría un día más, o si el Volga caería bajo control alemán. Y con él, el rumbo de toda la guerra en el este. Pero lo peor aún no había ocurrido. Porque cuando el combate se cerró por completo dentro de la fábrica, la guerra alcanzó un nivel de brutalidad que ni siquiera Stalingrado había visto hasta entonces. Cuando el combate entró por completo en la fábrica Octubre Rojo,
La guerra dejó de parecer una campaña militar y se convirtió en una sucesión interminable de enfrentamientos personales. Ya no se luchaba por calles ni por barrios. Se luchaba por pasillos, por plataformas de acero, por sótanos inundados y por máquinas que alguna vez habían producido metal y ahora servían como refugio o tumba. Dentro de la fábrica, el ruido era constante. No solo el de los disparos y las explosiones, sino el eco metálico que amplificaba cada movimiento. Las naves industriales eran enormes, pero la visibilidad era mínima. El humo, el polvo y los incendios permanentes lo cubrían todo. A pocos metros, el enemigo podía estar completamente oculto. Cada sombra era una amenaza. Los combates se daban a distancias absurdamente cortas. A veces, a solo unos pasos. Fusiles, subfusiles, granadas, cuchillos, balas. Todo servía. El combate cuerpo a cuerpo no era la excepción, era la norma. Muchos soldados aprendieron que disparar no siempre era posible. Que el silencio podía ser más útil que el ruido. Que sobrevivir dependía de anticipar el movimiento del enemigo antes de verlo. Las posiciones cambiaban de manos constantemente. Un grupo soviético podía controlar una sección de la fábrica por la mañana y perderla al mediodía. Para recuperarla, no se lanzaban grandes asaltos, sino pequeños grupos que se infiltraban por rutas imposibles. Túneles improvisados, agujeros en paredes, pasos entre maquinaria pesada. La fábrica se transformó en un organismo vivo, lleno de arterias ocultas. Los alemanes intentaron aplicar su doctrina de combate urbano, pero Octubre Rojo no se dejaba dominar. No había líneas claras ni puntos elevados decisivos. Cada avance era respondido con un contraataque inmediato. Cada intento de consolidar una posición se desmoronaba en cuestión de horas. El desgaste físico era extremo. El psicológico, aún peor. Muchos soldados dejaron de contar los días. El tiempo se medía en ataques repelidos o en minutos de silencio. Dormir se convirtió en un lujo raro y peligroso. El agotamiento llevaba a errores fatales. Un ruido mal interpretado. Un pasillo mal asegurado. Un segundo de duda. En Octubre Rojo, eso bastaba para morir. Los soviéticos utilizaron la fábrica con una eficacia brutal. Conocían el terreno, o lo aprendían rápidamente. Sabían dónde ocultarse, cuándo atacar y cuándo desaparecer. No buscaban expulsar a los alemanes de una sola vez. Buscaban mantenerlos atrapados, desgastarlos, impedirles reorganizarse. Cada soldado alemán que entraba en la fábrica sentía que estaba descendiendo a un lugar sin salida clara. Los refuerzos soviéticos cruzaban el Volga bajo fuego constante. Muchos no sobrevivían al cruce. Los que llegaban entraban directamente en el combate, a veces sin saber siquiera dónde estaban exactamente. Pero su función era clara: sostener la línea, ganar tiempo. Cada hora que Octubre Rojo resistía era una hora más para que el enemigo se debilitara. Para los alemanes, la fábrica se convirtió en una obsesión. Tomarla parecía imprescindible, pero cada intento aumentaba las pérdidas sin ofrecer resultados decisivos. Las unidades se desgastaban, los mandos se frustraban y la moral comenzaba a quebrarse. La sensación de estar luchando contra un enemigo invisible, que nunca se rendía y siempre volvía, minaba incluso a los veteranos más duros. En algunos sectores, la distancia entre ambos bandos era tan corta que podían escucharse respirar. Hubo momentos en los que la lucha se redujo a lanzar granadas de un lado a otro de una pared derrumbada. En otros, los soldados compartían el mismo edificio, separados solo por un piso o una sala. La guerra se volvió íntima, personal y despiadada. Octubre Rojo absorbía hombres y recursos sin descanso. No ofrecía avances espectaculares ni victorias claras. Solo desgaste. Y mientras más se luchaba dentro de la fábrica, más claro quedaba que este no era solo un combate por una instalación industrial, sino una prueba de resistencia absoluta. Pero ese infierno no duraría para siempre. Mientras la atención alemana estaba fijada en la fábrica y en el borde del Volga, algo mucho más grande se estaba preparando fuera de Stalingrado. Algo que convertiría la obsesión por Octubre Rojo en un error irreversible. En la siguiente parte, esta historia se cierra con el desenlace del combate en la fábrica, el agotamiento total de las fuerzas alemanas y cómo esta lucha cuerpo a cuerpo permitió a la Unión Soviética ganar el tiempo necesario para cambiar el curso de toda la guerra. La lucha dentro de la fábrica Octubre Rojo no terminó con una gran explosión final ni con una rendición clara. Terminó por agotamiento. Por la imposibilidad física y mental de seguir avanzando.
Para cuando el invierno comenzó a endurecer el suelo de Stalingrado, ambos bandos estaban al límite, pero uno de ellos había logrado exactamente lo que necesitaba: tiempo. Los alemanes nunca consiguieron expulsar por completo a los defensores soviéticos de la fábrica. Controlaban secciones, perdían otras, y volvían a atacarlas una y otra vez sin lograr consolidar una victoria definitiva. Octubre Rojo se convirtió en una herida abierta que consumía hombres, municiones y energía, mientras el frente alemán se estiraba peligrosamente a lo largo del Volga. Cada día que la fábrica resistía, la Unión Soviética ganaba horas cruciales. No para contraatacar dentro de la ciudad, sino para preparar algo mucho más grande fuera de ella. Mientras los alemanes concentraban su atención en el infierno urbano, el alto mando soviético acumulaba fuerzas, tanques y artillería en los flancos, lejos de las ruinas, donde el combate aún podía maniobrarse. Cuando finalmente comenzó la contraofensiva soviética, conocida como Operación Urano, los alemanes en Stalingrado ya estaban exhaustos. Las unidades que habían sido desgastadas en lugares como Octubre Rojo no tenían reservas suficientes ni capacidad para reaccionar. La obsesión por tomar la fábrica había fijado fuerzas críticas en un punto que, en ese momento, ya no podía decidir la guerra por sí solo. La lucha cuerpo a cuerpo en Octubre Rojo había cumplido su propósito estratégico. No había sido diseñada para expulsar definitivamente al enemigo, sino para inmovilizarlo. Para obligarlo a combatir en el peor terreno posible, al mayor costo posible, mientras se preparaba el golpe decisivo en otro lugar. Cuando el cerco se cerró alrededor del sexto ejército alemán, la realidad se volvió innegable. Los soldados que habían sobrevivido al infierno de la fábrica quedaron atrapados en una ciudad que ya no ofrecía salida. El Volga seguía fuera de su control. El suministro colapsó. El invierno hizo el resto. Octubre Rojo, que durante semanas había sido un símbolo de resistencia desesperada, se transformó en la prueba final del error alemán. No por lo que se ganó allí, sino por lo que se perdió intentando tomarla. Miles de hombres quedaron atrapados en un combate que no podía ganarse y que, al final, selló su destino. Para los soviéticos, la fábrica se convirtió en un emblema silencioso. No de victoria inmediata, sino de sacrificio absoluto. Los hombres que lucharon allí sabían que probablemente no verían el final de la batalla. Pero su resistencia permitió que ese final llegara. Cada pasillo defendido, cada contraataque improvisado, cada noche sobrevivida contribuyó a algo mucho más grande que ellos mismos. La batalla de Stalingrado suele recordarse por el cerco final y la rendición alemana. Pero ese desenlace no habría sido posible sin lugares como Octubre Rojo. Sin combates donde no se avanzaba, pero se resistía. Donde no se ganaba terreno, pero se ganaba tiempo. Donde la guerra se reducía a la capacidad humana de aguantar un poco más. Por eso la fábrica Octubre Rojo es una batalla dentro de una batalla. Un infierno cerrado donde se luchó sin saber si era de día o de noche, sin esperar gloria ni supervivencia. Solo con la certeza de que, si se caía ahí, todo lo demás caería después. En las ruinas de acero y humo de Octubre Rojo, la Unión Soviética no ganó Stalingrado de inmediato. Pero ganó algo más decisivo, el tiempo necesario para destruir al enemigo que había venido a conquistarla.